Bueno, buenas noches. Mi idea es hacerlo más bien práctico y mostrarles cómo crear una máquina virtual. Pero antes una pregunta. ¿Quiénes conocen los servicios de Amazon de Cloud Computing? Yo intenté crear una, pero se me colgó y no pude continuar. No pudiste continuar. Bueno. Entonces vamos a dar un pantallazo rápido. Aproveché unas transparencias en una charla interna sobre un poco para hablar sobre Amazon y por lo menos tratar de nivelarnos un poco con la parte de los conceptos. ¿Quiénes han tenido algún contacto con Cloud Computing en general? Uno, dos, tres, bueno, hay unos cuantos. Un poco la idea es hablar de un pantallazo rápido de Cloud Computing, de lo que es el Amazon Web Services. Hace poco salió un artículo sobre la idea del $1.000.000, que justamente hablaba sobre la persona que se le ocurrió la idea de utilizar la plataforma que había construido Amazon para vender libros, para venderlo como servicios en la nube. Y bueno, y hay un ejemplito que supongo que todos conocen Instagram. ¿Quién tiene instalado Instagram? Bueno, por lo menos uno tiene. A ver el ejemplo de cómo lo usan. Esta es una definición que saqué de la Wikipedia de lo que es Cloud Computing, es liberar, entregar computación, capacidades de computación y storage como un servicio a la comunidad de usuarios. Esto es una definición. En todo lo que tiene que ver con Cloud Computing se hablan de tres tipos de Cloud Computing. En realidad son tres niveles diferentes de computación en la nube. El primero, el de infraestructura como service, es la opción de que son los servicios que dan máquinas virtuales a los diferentes usuarios. Después tenemos un nivel que es el PaaS, que son brindar como servicios ambientes de ejecución. Yo lo único que hago es, en el primero yo creo mi máquina en Linux, mi máquina Windows, instalo el software que necesito y instalo toda la parte web y mi aplicación. En el caso del PaaS lo que hace es encapsular la aplicación en un ambiente de ejecución que me lo dan como servicio. Entonces me van a dar un determinado poder computacional, una cantidad de memoria, una cantidad de storage, pero yo no veo qué es lo que está abajo, no toco nada del sistema operativo sobre el cual va a estar ejecutando la aplicación. Eso es el PaaS. Y bueno, el siguiente nivel, que es el más conocido, el término más conocido, que es el SaaS, que es el alquiler del software, la ejecución del software como servicio. Este término es uno de los más antiguos, anterior que el Cloud Computing. Pero el Cloud Computing, con esos otros dos niveles, permitió llegar a esto. Antes uno tenía que tener su propio data center para dar servicios para vender servicios de su software. Hoy no me preocupo del data center, me preocupo de la aplicación únicamente. Eso es lo que nos permite el Cloud Computing. Este es un poquito de ejemplificar los niveles de cada uno de estos tipos de Cloud Computing. El de más abajo, el que nos da la parte de infraestructura, arriba montamos la parte de contenedores de aplicaciones y arriba tenemos nuestro software. Jugadores, Amazon Web Services es el pionero en este tema. Millicom Shine y Rackspace son algunos de los jugadores en la parte de infraestructura. Vamos a ver que hay algunos jugadores que están únicamente en una determinada capa y otros que están en todos o en alguna en particular. En el caso de PaaS encontramos a Amazon con su servicio Elastic Storage, Heroku, que es una nube de PaaS, de contenedor de aplicaciones que permite aplicaciones Java, Ruby, Python y otros frameworks. Google App Engine, Microsoft Azure está a ese nivel. OpenShift es un emprendimiento de Red Hat. Hay otro que hace poco que empecé a trabajar con él, que se llama Cloud Foundry,
que es una iniciativa que le llaman OpenPass, que es construida por VMware, o es una iniciativa de VMware, que empezó a trabajar a este nivel de cloud. Después tenemos el cloud público, que son servicios que yo puedo ir y contratar dedicados al público, o nubes privadas, donde yo, empresa, contrato a VMware o a IBM o a HP para construir mi propio sistema de nube. Otros jugadores, Dropbox, SkyDrive, Ubuntu One, Apple, que son más para storage. Todo muy rápido, si no vamos a la parte práctica directamente. Esto es un poquito para ejemplificar, para hablar sobre cuál diferencia hay entre el hosting tradicional o colocation versus el cloud computing. Esos son los tres componentes, las tres características que tiene que tener el servicio. Escalabilidad. O sea, yo en cuestión de minutos tengo que poder tener una máquina o cientos de máquinas para cubrir mis necesidades de computación. Costos. En la parte de los costos, el manejo de costos, yo pago por lo que uso. Si yo tengo un servicio que uso una sola máquina virtual, me van a cobrar por el tiempo que esa máquina esté prendida. Y si yo en algún momento tengo un pico necesito cubrir un pico de mi aplicación, puedo contratar más máquinas virtuales, resolver el problema, y solo me va a cobrar hasta que use eso. Puedo volver a achicar fácilmente la cantidad de máquinas. Eso es lo que le llaman, el término que usan, y es acuñado por Amazon, es el tema de la elasticidad. Que los servicios sean elásticos, que yo pueda cubrir mi demanda de computación en forma rápida y sin ningún proceso posterior de setup y cosas por el estilo. Amazon Web Services, ahora vamos entrando en qué es. Nació como toda la parte. ¿Por qué se llama Amazon Web Services? Porque todo el manejo de los servicios que usamos ahí utiliza Web Services. A través de Web Services yo pido una máquina virtual, pido una base de datos, pido un balanceador de carga, todo a través de un API que nos brinda Amazon. Estos son los tres servicios de los cuales un poquito voy a hablar hoy. Amazon S2, que lo que nos da es la parte de infraestructura, que nos da los servicios que necesitamos para tener máquinas virtuales funcionando en la nube. El Amazon S3 es incluso los dos primeros fueron los con los cuales empezaron ellos. Primero con el S3 y después con el S2. El S3 es lo que nos brinda almacenamiento. Nosotros podemos almacenar objetos de hasta 5 teras de tamaño. O sea, un archivo de 5 teras es el máximo que yo puedo tener en el S3. Y Amazon RDS es el servicio que nos permite tener base de datos en la nube. Esto para ver qué abarca Amazon. Estos son todos los servicios que hoy están disponibles en Amazon. S2, Elastic Reduce, que se utiliza mucho para procesamiento de Big Data, un servidor DNS, servicios de redes privadas, etc. ¿Qué es el Amazon S2? Un servicio de computación en la nube, máquinas virtuales, nos da máquinas virtuales con diferentes sistemas operativos, Linux, OpenSolaris, FreeBSD, etc. Utiliza la tecnología que usa, toda la base de lo que es cloud computing. Abajo siempre tenemos un ambiente de virtualizador. O sea, vamos a tener algo que va a permitir virtualizar los servicios. En particular, la tecnología que usa Amazon es el Hypervisor Zen, que es un hipervisor open source que uno puede incluso instalarse en sus máquinas para trabajar. Acá empezamos a ver un poco los términos que nos van a permitir entender cómo funciona la cosa. El AMI es la imagen de una máquina virtual. Ahí contiene un disco de la máquina,
con el sistema operativo instalado y toda la información necesaria para crear esa máquina virtual. Eso es el AMA. Nosotros necesitamos, para poder iniciar una instancia, necesitamos una imagen. Esa imagen la podemos obtener a través de un catálogo, la podemos obtener a través de proveedores, a través de terceros, Amazon tiene las suyas, o podemos también construir las nuestras y subirlas. Eso es algo que nunca hice todavía, pero existe la posibilidad de importar una máquina virtual a Amazon con trabajo nuestro. ¿Va con el software también adentro? Va todo el sistema operativo, el software, las características de la máquina, y todo lo que necesita Amazon para poder levantar esa máquina, construir a partir de eso una instancia o una máquina virtual. Ahora hablamos de instancia. Instancia es la máquina virtual ejecutándose en el hypervisor. Nosotros iniciamos creamos una máquina virtual a partir de un año. En el ES2 Amazon nos da diferentes tipos de máquinas virtuales. ¿Qué significa eso? Son diferentes opciones de hardware, entre comillas, virtualizado que nos va a dar para nuestras máquinas. Por ejemplo, cuánta CPU va a tener, cuánta memoria va a tener, y también va a aplicar tarifas de acuerdo al tipo de máquina que vayamos a usar. Básicamente son estas, la máquina estándar, microinstancias, unas instancias con mucha cantidad de memoria, de alto rendimiento que requieren mucho poder de CPU, y la opción de poder tener clusters de high computing cluster, de clusters para hacer cálculos, ¿no? para procesamiento de cálculos. Este es un ejemplo de la máquina virtual. Ahora hay una generación nueva de tipos de máquina virtual, no les incluí nada, no me dio tiempo de construirlas, incluirlas en las máquinas, las transparencias. Y estos son las máquinas estándar que tenemos. Tenemos una opción pequeña que nos da 1.7 GB de memoria, una unidad de sistemas ES2, que ahora les explico qué es, y un núcleo virtual. O sea, en la máquina virtual lo que va a haber es una sola CPU. El tema de las unidades de EQ, acá abajo pueden ver la definición, toma como unidad de medida un tipo de procesador determinado de una marca determinada. En este caso es los procesadores Opteron del año 2007 o Xeon 2007. Esa es la potencia que tiene una unidad de EQ. Bueno, más o menos ahí podemos tener una idea de acuerdo a la cantidad de EQ que tiene, es cuántas veces tiene la potencia de la CPU acá listada. Después tenemos, por ejemplo, la opción grande. Básicamente en Artech usamos la mediana, la grande y la extra grande. Esas son las que estamos usando nosotros. La mediana tiene 3,75 GB, es el doble de las CPUs estas de potencia, y el sistema operativo lo que va a ver es un núcleo virtual, o sea, como si tuviéramos una única CPU. La grande tiene 4 unidades, o sea, es 4 veces más potente que estos procesadores, y el servidor o la máquina virtual lo que va a ver es 2 procesadores. Acá hay un ejemplo de una máquina virtual grande. Como verán, vemos 2 procesadores y bueno, la memoria de 7 GB. Este es el procesador que esta máquina en particular, cuando hice esta prueba, me reportó que tenía un procesador Xeon de esta familia, este modelo, de 2.6 GHz. Esta sería esta grande, veo 4 procesadores, 15 GB de memoria. Y tenemos después una instancia especial que se llama la microinstancia.
La microinstancia es la instancia más chiquita, el tipo de instancia más chico que puede tener Amazon. Nos da 613 MB de memoria. La potencia nos da un solo procesador con potencia de 2 EQ, o sea que es 2 veces el procesador de referencia. Puedo tener plataformas 64 bits o 32 bits, más necesite con un Linux o un Windows 32 bits, ando bien en buena velocidad. ¿Por qué está resaltada esta máquina? Esta es la máquina que da por Amazon en forma gratuita por 750 horas. O sea, Amazon lo que da para que nosotros podamos probar los diferentes servicios, nos da una cantidad de horas de este tipo de instancia. La parte, esto es importante, el ES2 nos da estos otros servicios también. El Amazon Elastic Block son los discos de las máquinas virtuales, son dispositivos de bloque para el sistema operativo. Nos da IP elásticas. Cuando yo inicio una máquina en Amazon o inicio una instancia, Amazon va a asignar una dirección IP pública. Pero esa, cada vez que apague y prenda la máquina, va a ir cambiando. Yo tengo la posibilidad de decirle a Amazon, bueno, quiero una dirección IP. Y esa IP es la que pongo en el DNS y le asigno a la instancia esa IP. El Amazon CloudWatch es para sacar estadísticas de la máquina, qué procesamiento tiene, cuánta red consume, etc. Los dos siguientes, AutoScaling y Elastic Load Balancer, están relacionados. Elastic Load Balancer me permite tener un balanceador de carga donde que me permite balancear los protocolos HTTP y HTTPS. Y atrás va a tener instancias a las cuales le va a ir dando los requerimientos que va recibiendo el balanceador. Yo puedo programar ese balanceador de forma tal de que en el caso de que haya una determinada carga de request, pueda levantar máquinas virtuales que atiendan esos requerimientos. Y va a balancear entre eso. Tengo opciones de tener sesiones que se llama stickization, o sea que todo un requerimiento que se asignó a una determinada instancia, todos los requerimientos siguientes por un determinado tiempo sigan llegando a esa misma instancia. Y también tiene un proceso de detectar de que la máquina se cayó, una instancia se cayó, eliminarla del balanceo hasta que vuelva a recuperarse. Cuando se recupera tiene un mecanismo de control de salud, entre comillas, que lo que hace es determinar si la máquina está activa de nuevo y poder volverla al pool de máquina virtual. Le da un pantallazo rápido de todo esto porque Amazon es enorme, se pueden hacer cosas muy interesantes. Ubicación de los servicios. Mejor lo vemos por un mapita. ¿Se ve bien ahí? Todos los puntos amarillos son los data centers de Amazon. Los puntos azules son puntos de acceso a la red de Amazon. De forma tal de que pueda haber una entrega de contenido dependiendo, el acceso va a depender de dónde venga el cliente. Básicamente tiene en la región de Estados Unidos, tiene data centers en el norte de Virginia, en el norte de California, en el noroeste en Oregon. Esto es únicamente para el gobierno norteamericano. Tiene una parte de Amazon que es exclusivamente para darle servicios al gobierno norteamericano. Esta es la única ubicación que hay en Sudamérica, que es en San Pablo. Después en Europa tenemos en Irlanda. Irlanda tiene el data center, y después
varios países en los puntos de acceso a la red. En Asia tienen Singapur, Tokio y hace poco, esta semana, anunciaron un nuevo data center en Sydney. Y un nuevo data center en Sydney que sería por aquí. Que hoy en el mapa todavía no está actualizado y lo tienen únicamente como punto de acceso. Eso para dar una idea. Y cada una de estas zonas se le llama regiones. Tenemos 1, 2, 3, 4 regiones. Y dentro de cada región tiene lo que se llama áreas de disponibilidad, donde están aisladas toda la parte de hardware donde corren nuestras máquinas virtuales están separadas con diferente acceso con la parte eléctrica diferente, los servicios de red diferentes, de forma tal de que si se les cae una unidad una zona de seguridad, las otras zonas sí funcionan. Tarifas. Al principio son complicados de entender, por eso lo pongo en la charla. Y el final también. El principio y el final. Sí. Tienen tres tipos de... La última no le he prestado mucha atención, no aplica ninguna cosa que yo haya usado, o sea que no la tengo muy clara. Las otras dos sí. On demand es, yo creo la máquina virtual, la empiezo a usar y me va a cobrar una tarifa por hora. Ahora, si yo tengo una determinada cantidad de instancias que yo voy a usar las 24 horas durante todo el año, yo tengo la opción de poder hacer un prepago, que lo que hace ese prepago es bajarme el valor de la hora. Si hacemos, ahí dentro de la parte de tarifa reservada hay tres. Si son servicios que son de bajo uso, o sea que no voy a usarlo 24 horas, utilización media o alta utilización, o sea que va a estar perdido siempre. Si hacemos los cálculos con reserva, en el año va a salir mucho más barato que en el on demand. Pero ahí tenemos que evaluar cuál es nuestra necesidad. Si yo voy a usar una máquina que únicamente la voy a usar para hacer demostraciones, o sea, cada vez que voy a hacer una demo levanto la máquina virtual para mostrarle algo a un cliente, capaz que on demand es suficiente y no necesitamos, en el año va a ser lo que va a salir más barato. Si es para poner en producción, bueno, ahí lo voy a tener 24 horas funcionando. Si yo tengo, por ejemplo, dimensionado, que tengo una aplicación que la voy a atender con 2 instancias, yo para esas 2 instancias me conviene reservarlo. Pero si yo tengo picos, las máquinas restantes que van a estar funcionando durante el pico, posiblemente no me convenga usar ese tipo de tarifa. Más o menos un poquito para no sé, si hay algo que no se entiende, me pueden preguntar, pararme y me preguntan. Si yo tengo una máquina que la tengo como on demand y la otra reservada, para balancear esos picos, manualmente tengo que levantar esa máquina. No, podés hacerlo automático. Porque vos en la reserva no se la asignás a una máquina, sino a un tipo de instancia. Vos decís, bueno, yo voy a hacer una reserva de un tipo de instancia tal y voy a contratar 3 instancias. Mientras haya 3 instancias de ese tipo funcionando, aplica la tarifa de la máquina reservada. Si yo agrego una cuarta, esa cuarta va con precio on demand. Pero no importa si no se le aplica a una específica, sino a la que esté prendida, a la cantidad de horas que tenés de un determinado tipo de máquina. Pero yo lo que me refería era porque vos dijiste que se podía configurar para que levantara instancias según el tráfico. Si vos tenés 3 instancias y esas 3 instancias estás usando la tarifa de reservadas, las que agregues para el pico te las va a cobrar a la tarifa de on demand. Simplemente te van a salir más caras el valor hora de esas máquinas durante el tiempo que las uses. Después las apagás
pero el de que se levante o no puede ser automático, puede ser manual, puede ser... ¿Las apagás vos? Pequeño detalle, ¿las apagás vos? No, creo que lo Cuando baja el pico. lo podés automatizar. Ahora, tú ahorita estás hablando del costo de tener extendida la máquina nada más, Claro. no del tráfico todavía. No, después tenés el costo del tráfico, Claro. que en realidad el costo del tráfico es bastante despreciable respecto al valor de la máquina. O sea que podés como te da una cantidad de tráfico grande, para la mayoría de las aplicaciones que ponemos en producción, la cantidad de lo que pagás es muchísimo menos. O sea, nosotros estamos pagando $1.300 por mes de máquinas de horas de utilización. Pero la parte de tráfico nos llegamos a $100, o muchos $200. Entonces, tenés que tenerlo monitoreado, pero en el cálculo general Sí. no te Eso al mes. eso no es. Y una máquina chica, ¿cuánto sale? Una microinstancia son como $15 por mes. Una del tipo Claro, eso lo Después. vemos. Bueno, el otro servicio que hay es el servicio de almacenamiento, que también nos cobran por el almacenamiento, pero también es bastante no despreciable. Lo que es el disco de la máquina virtual se va a almacenar acá en S3 y nos va a cobrar por esos discos, por el storage que esté ocupado. Que también en general, con respecto al valor de hora, es despreciable. O sea, en el año no incide tanto como el valor hora. Repito, igual hay que tener el control de cuánto te están cobrando, ¿no? Después en la parte de almacenamiento, yo puedo programáticamente subir archivos al S3 y recuperarlos utilizando una interfaz REST y SOAP. Almacena objetos de 1 byte hasta 5 teras. No hay límite en la cantidad de objetos que puedo poner. Puedo poner que sean autenticados o no, o sea que para poder recuperar, hacer un get de ese objeto tenga que utilizarme. Hay SDKs para poder desarrollar aplicaciones que suban archivos al S3 para .NET, Java, Ruby, Python. Con Gerexo no había hecho, ¿no? Y con Gerexo lo haces un external object. Sí, sí. Hoy Hoy no, sí. hay una idea de se está pensando agregar. ¿Cuándo? No puedo. Tomate un tiro. Por para recuperar un ¿Qué es objeto, un tiro, la tío? una RL que no da para poder recuperar el object. Amazon RDS es la opción de tener máquinas, instancias con una base de datos, de lo cual nosotros usamos la base de datos, pero no administramos ni parches de seguridad ni el mantenimiento de esa instancia. Tenemos Oracle, SQL Server 2008, ahora anunciaron SQL Server 2012, MySQL 5.1 y 5.5. ¿Tiene costo también usar determinado motor de base de datos? Tiene costo. Sí. También está asociado a un tipo de instancia. Es una cosa interesante de la servidor de base de datos, no tienes opción de apagarla. O sea, una vez que la creaste, empieza el taxi, podés cambiarla de instancia, de tipo de instancia, pero no la puedes apagar. Si no la vas a usar más, la tenés que borrar. Pero en tu máquina virtual lo puedes instalar Una base de datos. Sí, sí. Y no, ahí sí tienes toda la libertad de... Exacto. Bueno, herramientas para administrar todo esto, tiene una consola web y se puede usar la línea de comando. Hay muchas cosas que solo podías hacerlo con la línea de comando y que ahora le han ido agregando cosas a la interfase web. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un comando que lo que hace es, dado un AMI de una región determinada, me devuelve información de esa AMI. Por ejemplo, es una AMI creada por Canonical de Ubuntu, que es la que yo he estado usando. Y acá abajo me dice qué tipo de disco tiene. Tiene un disco de 8 GB.
Caso de Instagram, este es el ejemplo que hay. Tienen 3 instancias con un servidor web llamado Nginx, que es lo que está atrás del balanceador de Amazon. Tiene 3 instancias, el balanceador de Amazon, y Amazon le va a tirar los requerimientos que reciba a una de esas instancias de Nginx. Que lo que hacen es un proxy reverso a la aplicación verdadera. La aplicación va a estar en más de 25 instancias de High CPU Extra Large. Después la base de datos lo tiene en un clúster con PostgreSQL, con 12 instancias de base de datos y 12 réplicas en diferentes zonas para poder acceder de forma rápida. Instagram, todo lo que es metadata la tiene en la base de datos, y todo lo que es las imágenes, o sea, todas las fotos que saquemos con Instagram, las tira a S3. Usa CloudFront como CloudFront es un servicio de Amazon, que no lo mencioné, que lo que hace es entrega de contenido. Se encarga de darte los objetos que estén más cercanos a ti, que tengan menor latencia. Entonces te los va a dar de un data center que estés cercano. Si estás acá en Uruguay, seguramente el archivo te lo traiga de Brasil. Si estás en Washington, va a ir a alguno de los data centers más cercanos de ahí. Bueno, esta es información sobre este tema. Eso después le paso a la presentación. Y vamos a ir a la parte práctica. Básicamente las máquinas virtuales que uso yo en Artech para la mayoría de las instancias es Linux de Ubuntu, de Canonical. Canonical tiene un servicio que arma máquinas virtuales, arma imágenes de máquinas virtuales que yo puedo usar en Amazon. Entonces acá yo acá en este caso busqué todas las que son la versión 12.04, que es la penúltima versión de Ubuntu. Vamos a ver, acá nos dice en qué zona están. Esta zona es la US1, es la zona de Virginia, que es el data center por default que nos da cuando queremos crear una máquina. Y yo necesito voy a elegir esta máquina. Carga eso, acá les voy a mostrar sobre el uso gratuito de Amazon. Amazon, cuando yo creo una cuenta en Amazon, me da una cantidad de horas para usar sus servicios de forma gratuita. Básicamente la parte de computación del S2 me da 750 horas de una microinstancia Linux, 750 de Microsoft Windows Server, 750 del balanceador, más 15 GB de la parte de transferencia de datos y 30 GB de disco. O sea, yo puedo tener un máximo de 30 GB de disco entre todas esas instancias, ¿no? O sea, puedo tener 3 instancias de diferentes tipos y en total tengo que tener 30 GB de máximo. Si yo me paso de esos 30 GB, me los va a cobrar. Dice por mes, o sea que... Esto es por mes. Si consumo menos que eso, lo tengo siempre gratis. Si consumo menos de 750 horas en el mes... 750 horas en el mes es... Nunca lo va a consumir nunca lo vas a consumir. Un mes de 30 días son 720 horas. 744 horas son de Hay veces pero esto significa que son 750 horas de instancias que vos podés usar. Si yo tengo, quiero tener 2 instancias, me va a descontar de esos 750. Después me da 5 GB de Amazon S3, hasta 20.000 request get y 2.000 boots. Bueno, esta es una base de datos no SQL. Después me da para parte de RDS 750 horas de MySQL, Oracle y los juegos de SQL Server. También en SQL Server Express Edition. Eso también en todas microinstancias, ¿no?
puedo tener un máximo de 20 GB de base de datos storage entre todas esas instancias. Esta es la cantidad de I/O o acceso a discos que me da. Y puedo tener 20 GB para hacer backup en snapshot de las máquinas. Si me paso, ¿se tranca o empieza a cobrar? No, te empieza a cobrar. ¿Y eso es por mes, por siempre o por mes, por un año? Por mes por un año. Por mes por un año. Yo ahí le di al clic y lo que hizo fue ya traerme directamente el wizard para, o sea, la URL que yo cliqué en el sitio de Canonical, directamente me llamó a esta instancia, a este wizard. Voy a hacer otra cosa. Vamos a hacer otra cosa y vamos a cancelar. Esta es la consola del ES2. Acá me indica qué cosas tengo funcionando, qué servicios estoy usando en la parte del ES2, la cantidad de IP elástica. Un detalle con las IP elásticas, yo les pido a Amazon me da 4, hasta 4, después se las tengo que justificar y me cobra las IP únicamente si no las uso, si no las tengo asignadas a una instancia. Esas son públicas. Son públicas, misiones IP públicas. ¿Y para apuntar el dominio a eso? Lo metes en el DNS. Al DNS de... Vas a tu DNS de tu dominio y pones ese IP en el nombre. Pero eso cambia. El IP no cambia. Ah, no cambia. El IP vos después que lo tuviste no Ya cambia. está. Lo que sí tenés que asignarla a una instancia que esté funcionando. Si apagas la instancia, desasocia ese IP. Cuando levantes la instancia de nuevo, tenés que volverlo asociado. Y el dominio no llega más. Y no va a llegar más a la máquina porque la máquina va a tener otra IP. Lo que tenés que hacer es volver a reasignar ese IP a la máquina. Pero ahora hacemos una pruebita con eso. Una cosa importante, esta parte de las keepers, para yo poder acceder a la máquina virtual después que la creé, necesito tener una clave de SSH. SSH es un protocolo de acceso seguro a la máquina, todo encriptado, pero para eso se requiere una clave privada en tu máquina y una clave pública en el servidor. Eso se crea acá en donde dice keepers. Hago keeper. Me baja un archivo que se llama demopen, este de acá, que es la clave privada del par de claves. Y cada vez que yo creo una máquina virtual le va a asignar la clave pública, o sea, en Amazon queda la clave pública, en mi máquina queda la clave privada. Y yo voy a necesitar esa clave privada para poder entrar a la instancia. ¿Y si la perdés? Si la perdés, marchate. Tenés que agarrar, crear otra clave, bajar la máquina donde tenías eso, levantar otra máquina que te permita con la clave nueva, montar el disco de la otra máquina y poner tu clave pública en esa otra máquina nueva. Ahí llamaste a pedir. Y para el disco, ¿por qué se mantuvo? Lo mejor es no perderla. El disco se No, mantiene ¿Por qué se mantuvo el disco? porque Está en otro lado. Sí, el disco es No está en el animal virtual, digamos. es parte de la máquina virtual, pero vos podés agarrar un disco y conectarlo a otra instancia. Incluso puedo importar claves privadas, si yo ya tengo claves en SSH, yo puedo importar la clave pública. Vamos a la parte de las AMIs. Estas son AMIs que yo creé para hacer pruebas, estas son imágenes privadas, de las cuales soy yo del dueño. Después tengo imágenes, que son por ejemplo imágenes que me da Amazon. Cuando yo pago la hora de la instancia Windows, estoy pagando también la licencia de Microsoft a Amazon. O sea, me la cobran solo la del servidor, no la del lado de los clientes. Bueno, acá tengo por ejemplo un server, este primero es un server 2012. Tengo un Tomcat 64 y un Linux. Estas son máquinas creadas por Amazon mismo. Después tengo
acceso a imágenes públicas. Por ejemplo, puedo buscar. Vamos a buscar para no. Acá puedo buscar máquinas creadas por terceros, puedo buscar diferentes máquinas. También tiene que no sé si lo tengo acá tengo un catálogo de AMIs, acá hay una serie de máquinas que me ofrece, yo las puedo ubicar por este servicio de Amazon, y tiene un marketplace donde yo puedo crear una máquina virtual, crear un AMI y publicarla en el market para venderla. Entonces, parte de lo que el usuario pague por esa máquina, por las instancias que use, me pagan a mí. Hay un mercado también de eso. ¿Tenés ¿Cuál sería RDC? la ventaja, digamos? ¿Qué es lo que estarías vendiendo? ¿Un software preinstalado o algo? Sí, por ejemplo, podés instalar tu Paquete o algo. tu paquete, Claro. tu software. Está bueno. ¿Tenés escritorio remoto sobre eso? ¿Sobre esa máquina? ¿No? Sobre las máquinas Windows, sí, es la única forma de tener para acceder. Tiene todo un protocolo ahí de que él te tiene que dar la clave del administrador. Él te la da, o después se la puedes cambiar si querés. Sí. Bueno. Bueno, acá hay algo que también no les dije, que antes de crear, la primera vez que entren, Amazon brinda también un servidor, un firewall. Entonces yo tengo, el firewall se llama Security Groups, y en los Security Groups yo defino qué cosas quiero que pasen a la máquina virtual. O sea, qué puertos puedo decirle que quedan accesibles todos los puertos de la máquina, o el puerto 80, el puerto de Remote Desktop, el puerto de SSH en el caso de Windows. Pero no, está demorando mucho en traerme la máquina. En realidad es la grilla, el reflejo de la grilla, no sé. Sí, no, pero acá está filtrado, me tendría que traer nada más que esa máquina. Pero bueno, está muy poco. Para los que menos sabemos, hay un wizard ahí que es fácil también. Acá ya llegó. Yo ya tengo grupos armados, o sea que no voy a crear un security group, pero ustedes tienen que crear un security group definiendo, en principio, consejo, los mínimos accesos. Por ejemplo, si yo estoy levantando una máquina Windows, solo habilitar el Remote Desktop y solo desde mi IP. Es una recomendación de seguridad. Además, recomiendan de que el Remote Desktop no quede libre a Internet, ¿no? Sino que esté solo accesible desde la IP de la cual yo necesite acceso. Si yo no tengo una dirección IP fija, voy a tener que, cada vez que quiera acceder, voy a tener que ir al Security Group y habilitarlo para el IP que estoy usando en ese momento. Bueno, Launch Instance. Launch Instance lo que hace va a ser crear la instancia. Pues para hablar un poquito del principio, profesor. Después que te creas la cuenta. Después que me creé la cuenta, me creé las claves privadas, las claves, el par de claves que puedo usar para poder acceder. Eso es solo en el caso de las máquinas que sean Linux o Unix. En el caso de Windows no es necesario, porque lo que va a hacer es darme si necesitas el par de claves. Porque el par de claves te va a permitir desencriptar la clave del administrador. O sea, siempre necesitas la clave pública y privada. Bueno, acá en este caso ubiqué el segundo paso es ubicar qué AMI voy a usar para crear mi máquina virtual. Si es un Windows, buscar en Windows; si es un Linux, buscar en Linux. En mi caso, por ejemplo, yo uso las máquinas creadas por Canonical,
Dijiste algo de que si elegís usar una AMI de Windows, hay un costo de licencia que está pagando también. Sí, si vos vas a la lista de precios, vas a ver que una máquina de Linux te sale un precio, una máquina de Windows te sale otro Claro. precio. Si esa máquina de Windows va a tener ese equalizador estándar, va a tener otro precio. Bien. Y además, el tipo de Windows también cambia, ¿no? Más No, de uno, sí, ¿no? si es Si es web, web, si sí. es Estándar o Enterprise, estándar, o o sea. si es de base de datos. Sí, te va a cambiar. Por acá lo que hice es que encontré la máquina virtual que quiero usar y ahora lo que voy a hacer es ejecutar el wizard que me va a permitir crear esta máquina. Esto mismo lo puedo hacer con una sola línea de comando. Escribo la línea de comando, enter, y hace todo lo que tiene que hacer, que es lo que me brinda acá. Primero, la cantidad de instancias que quiero crear. Yo puedo crear cientos de instancias de una sola vez. En este caso me interesa solamente una. Acá elijo el tipo de máquina. ¿Tá? Y acá me dan todas las máquinas que puedo tener. Todos los tipos de máquinas que tengo. Estas, las M3, son estas que decías que es la segunda generación. Las máquinas nuevas que habilitaron hace poco. En el caso de, para poder aplicar al Tier free, tengo que utilizar la Minter. Acá le puedo decir si quiero una zona específica de seguridad o no, que en este caso no importa. Ahí no puedes elegir Brasil, ¿no? No, acá no estoy, acá estoy eligiendo. Es una seguridad más. Acá estoy eligiendo sobre el datacenter de Virginia. Si yo quiero ir por el de Brasil, lo tengo que seleccionar acá. Acá. Acá yo cambio de región. ¿Es más rápido Brasil o no? Brasil es más rápido, pero Y es más más caro. rápido. Pero es 35% más caro. Y el tema de la... Pero en la gratis no te importa. ¿Eh? En la gratis no te importa el precio. En la gratis no importa. Con el tema de Estados Unidos y de Brasil, por el tema de la legislación de robo de datos y todo lo demás, ¿no es mejor crearla dentro de Estados Unidos más que en Brasil? Ni idea. Yo la creé en Estados Unidos por eso mismo, por el tema de la legislación que te protege más. No sé qué legislación hay en Brasil. ¿Será que hay en Estados Unidos? La parte de protección de datos. Igual está la de Amazon fuerte. encima. ¿Brasil también? Sí, bastante fuerte. Igual todo lo que tenga en la nube no es tuyo, según el gobierno. No es nada, seguro que en Estados Unidos. Capaz que bajo ese concepto sea mejor en Brasil que en Estados Unidos. Es para tapar de... Bueno, ahí voy a crear la máquina virtual. Acá le indico si quiero que sea S2 normal o si quiero que esté en una red privada. Una red privada no. Esa no es accesible desde internet a no ser que yo haga algo para poder acceder. Pero eso es otro tema. Zona disponible. La parte de seguridad, por ejemplo, las reglas para de dónde se conecta por SSH, ¿eso es a nivel de la instancia que vos te creás? No. ¿O eso está por encima? Está por encima. De grupo. Hay una cosa que se llama grupo de seguridad, donde vos configurás todas esas cosas. Yo voy a usar un grupo de seguridad. Creo que ahora el Visa me permite crearlo. Vamos a continuar. Siguiente parte. Acá le puedo agregar un checkbox ahí si quiero ver el monitoreo de la máquina en el. Por default, Amazon me da un monitoreo mínimo. Si yo quiero tener un monitoreo de todos los recursos de la máquina, puedo seleccionar, claro, me va a cobrar. Hay que andar con video de plomo para no hacer un checkbox que empezás a pagar, ¿no? Tenés que saber qué Le das un clic de más y chaca, te Sí, cagaste. Tienes que sacar todos los cheques. Sí, trunde. Sí. Este tema acá no es menor. Cuando apagas la máquina, ¿cuál es el comportamiento que querés que tenga? Puede tener dos: hacer un stop de la máquina o destruir la máquina. Pagada diferente. Terminator. Exterminator. Yo la primera que creé, entré y dijo, tiene que haber una terminal.
entré, mira así, terminé, la terminé con puré, eliminé. Sí, claro. Bueno, acá tengo la configuración del storage. Esto cambió. Esto es nuevo. Esto acá, este dispositivo es un dispositivo que te da de 400 GB, que te queda montado el barra MNT en el caso de Linux, que lo que hace es darte una determinada cantidad de storage. Mientras la máquina esté viva, ese storage existe. Si vos la apagás, ese storage desaparece, el de abajo. Aunque lo apagues con stop. Aunque lo apagues con stop. Y cuando subís de vuelta, crea de vuelta. Lo crea de vuelta. Eso sirve para Sí. hacer cosas temporarias y este de acá es el disco de la máquina. Este de acá. Y acá lo podemos editar y cambiarle, decirle que en vez de 8 GB sean 10 GB, 16, 80, así. ¿Por qué te ofrece borrarlo ahí al kernel ese si Porque si no es podés automático? no quererlo. Ah, no, que no exista. Podés quererlo, sí. Y ahí al cambiarle el volumen del tamaño no te empieza a cobrar. Tú tienes 30, Pero- Tenés 15 GB de espacio. 15. Puedes partir en dos. Ah, mirá. Entre todas tus instancias, 15 GB. Y acá tenemos dos cosas importantes a tener. En el caso del estándar, ellos te aseguran una determinada cantidad de accesos de entrada-salida. Hay una determinada por segundo, ¿no? Te asegura una determinada cantidad en el estándar, que ahora no me acuerdo cuál es. Pero vos podés contratar en Provisioner IOPS, contratar y decirle cuántos IO por segundo querés que te asegure. Dependiendo de eso, el loco va a agarrar y va a decir, bueno, estos discos virtuales los voy a meter en un storage que tiene discos SSD, por ejemplo, para asegurarte que Y te lo cobra. por supuesto. Bien. El tema de la I/O es un tema delicado, sobre todo en la parte de aplicaciones de base de datos. En el caso, por ejemplo, de usar RDS, una forma de obtener mayor I/O que te da la máquina, de lo que te da por default, es decirle, bueno, yo quiero 300 GB de disco. El loco generalmente lo que va a hacer es discos virtuales de 10 GB o 20 GB, no me acuerdo ahora cuál es. Si lo voy a hacer en una máquina virtual mía, yo lo que puedo agarrar es armar una máquina virtual que tenga N discos y yo utilizando RAID por software, 1+0 o alguna de esas opciones que permiten paralelizar los I/O, yo puedo obtener I/O suficiente para mi base de datos. ¿No? Pero hay que pensar en eso porque siempre para aplicaciones que vaya a poner en producción, para aplicaciones de test, prueba y eso, no tiene sentido tener ese trabajo. Bueno, acá le cambié, bueno, puso 10 GB, lo salvé. Ahí acá me permite también, agregar discos, o sea, tener más de un disco. ¿No? O sea, un dispositivo SDF nuevo. ¿No? O sea, que si quiero tener una máquina en la cual quiero tener N discos, porque justamente lo que voy a hacer es eso, de usar RAID por software para realizar las grabaciones y las lecturas, ya en el Wizard me permite crear. ¿Puedo tener 2 o 3 instancias apuntando al mismo disco? Creo que no. Estoy pagando. Pagando y lo hace. Bueno, tiene una serie de tags que conviene siempre ponerle algún nombre, alguna nomenclatura que tenga, porque si cuando tenés 2 o 3 instancias no pasa nada, pero si llegas a tener muchas instancias, continúa. ¿El IP que te da de la máquina directa a la pública? ¿Cómo? ¿El IP que te da de la máquina directa a la pública o Sí, te da? sí, pública. ¿Es directo a la No, pública? para. Es nativa. La máquina va a tener una dirección privada de Amazon. De Amazon. Amazon te genera una dirección IP.
y a través de Security Group, perdón, no a través de Security Group, a través de Security Group lo que haces es toda la parte filtrada. Vos después podés así, te va a dar una dirección IP, y esa si reboteás la máquina o pagás y prendés la máquina cambia, pública, y después vos tenés la opción de decirle, bueno, yo quiero una IP fija. Entonces, le agregás le pedís a Amazon una dirección IP, te asigna una dirección IP, la que llaman direcciones IP elásticas, y vos esa se la asociás a una máquina. A partir del momento que la asociaste, la IP de la máquina pública va a ser esa. ¿La pública y la interna? La interna no, la interna No es importa. la da él. No importa. ¿Te la da él? Te la da Amazon. ¿Y después te la mantiene? Sí, te la mantiene. Cuando reinicia la máquina. Te la mantiene. Digo, si la Sí, si interna. reiniciar la máquina, si vos apagás y prendés la máquina, te da una dirección. Era la misma. No, creo que te da la misma. Sí. Es la misma. Te da la Era la misma. misma. Si no es imposible comunicar diferentes instancias, tienen que hacerlo público. No, te las asignan. Y creo que incluso ahora te permite tener, vos podés a una instancia agregarle una interfase de red que sea una red privada. Además de. Bueno, acá tengo la opción de, si no me acordé de crearla, me da la opción de crearla. Y si la creo, si ya la tengo creada, la puedo elegir. Acá tengo la opción de proceder sin clave, pero no es recomendable hacerlo. Esta clave va a servir para el caso de máquinas Linux, para poder conectarme con el SSH de forma segura, y para el caso de los Windows, desencriptar la clave del administrador, el usuario administrador. Entonces se puede trabajar sin clave, pasa que te pueden robar la máquina. Es lo único, ¿no? Bueno, acá me permite elegir una cuestión de seguridad o crear uno nuevo. Yo voy a crear uno nuevo. Y acá le puedo decir, por ejemplo, que el 22 solamente permito acceder al 22 de la red pública. Hago add rule. Después que lo tenga todo configurado y tenga el Apache bien configurado, ahí es que le doy acceso al cuarto chat. Como acá ya tengo el resumen, si no estoy conforme puedo editarlo y acá empieza a crear la máquina. Si quiero crear alarmas, yo no sé si está consumiendo mucho CPU, cosas por el estilo, puedo hacerlo. Ahí ya me la tengo. Voy a las instancias. Acá tengo todas las instancias que yo manejo. Y por acá está la demo. ¿Hay algún tipo de soporte de ellos? ¿Pago o no? ¿Cómo? ¿Hay algún tipo de soporte Sí, hay soporte. que cobran? Ya la creó. Acá me dice el estado, está running, corriendo, ejecutando. Acá me va a dar va a hacer un chequeo de la máquina, de si es accesible o no. Yo acá puedo ver cosas como acá me puedo conectar con SSH. Tengo dos formas, puedo usar una conexión con standalone SSH desde mi máquina, o puedo usar el browser un cliente de Java SSH. No me va a mandar porque no tengo deshabilitado el plugin, así que vamos a esto es un ejemplo de la línea de comando de Ahí ya está dentro de la máquina de demo, ¿no? no, esta es mi máquina. Exacto. Dice Amazon. Por acá abajo
Entonces, acá está, esta es la interna, esta es la dirección IP interna de la máquina y esta es la dirección externa. El usuario por default es Ubuntu. No le gustó el SSH. Voilà, ya estoy en la máquina. Una cosa interesante que se puede hacer con lo que es algo que tengo pendiente para armar es en el caso de las máquinas Linux, yo puedo, el comando, esto solo lo puedo hacer por línea de comando, el comando que crea la máquina virtual, yo le puedo agregar un script que quiero que ejecute. Le digo dónde está el script, ese script lo va a subir a la máquina virtual, y lo que va a hacer cuando crea la máquina virtual es lo siguiente después de levantar la máquina virtual, es ejecutar ese script. En ese script puedo ejecutar el wget para traerme archivos, puedo ejecutar el apt-get que me permite instalar cosas a la máquina. Entonces puedo, a partir de una instancia dada, puedo, por ejemplo, lo que yo quiero hacer, por ejemplo, que tenga todo el ambiente de Ruby y Java necesario para Linux. ¿Y qué fue lo que instalaste recién? ¿El HTOP? El HTOP es este programa que hace Sí. te muestra el consumo de CPU, te muestra en este caso es lo que ves, ¿no? Es una máquina con una sola CPU, con 590 MB de memoria. Supuestamente deberían ser 613. Sí, te perdón. Y eso es lo que me da una resolución de 2.76. Uso un core nada más, core eventual. Y ya está, y a partir de acá puedo empezar a instalar todo el software necesario para poder ejecutar. Si querés armar por VPN, por ejemplo. ¿Cómo? Si querés armar una VPN con 2 instancias. Podés usar, crear una red privada que te da Amazon, o puedes definir una red privada que esa va a ser únicamente para tus instancias. Y le puedes agregar una máquina, una interfaz de red para esa máquina. A ver cómo era eso. Cada uno puede crear una interfase. Entonces crea una interfase que está dentro de una red privada y yo le puedo asignar a una instancia mía. Entonces puedo tener una red donde puedo tener máquinas que están solamente en esa red privada y máquinas que tienen interfaces en la red pública, en la red interna pública de Amazon y en la red privada. Se puede hacer configuraciones interesantes. Hay máquinas ya con Tomcat, con MySQL y tal. Ahí se ya con que tenga Java. Sí. Hay. Igual, lo que yo quiero hacer
es un script que ya a partir de una máquina base te configure todo lo necesario para generar. De esa forma poder... Importarme mi máquina virtual tiene costo. ¿Cómo? Importar mi máquina virtual tiene costo. Y el costo va a ser la transferencia y lo que te ocupe la máquina. Y almacenamiento. ¿Eh? El almacenamiento de El almacenamiento. Para tener un costo. No va a ser algo que digas que no se puede pagar. Igual necesitas ciertos skills. Igual creo que la puedes importar, por lo que estoy viendo, la puedes crear con VMware, VMware Workstation, después la exportas a una interfaz, a una especificación intermedia y de ahí la levantás con una aplicación de Amazon. Más o menos lo que leí. ¿Y vos te podés crear una mini? ¿Una micro? ¿Te podés crear una micro? Eso es para subir un AMI. Después, a partir de esa AMI, te creas una micro. Después, por ejemplo, podés agarrar, configurar toda una máquina y a partir de esa máquina generar un AMI. Y esa AMI la usás para levantar en instancias. Autoinstalable. Exacto. O sea que a partir de eso que vos creaste recién, instalas todo lo que vos quieras y ahí creas una AMI para levantar unas instancias. Claro. Tenés todo configuradito y a partir de ahí creas instancias. ¿Cuál fue la AMI que elegiste? Era pública, ¿no? Pero la elegís acá, ¿no? En el... La elegí del sitio, ¿no? Si no, buscas acá en el catálogo de máquinas virtuales. Ahí hay un wizard ahí que está el Quick Start y hay unas máquinas ya prearmadas. Sí. Ahí en instancia. No. Ahí, ese mismo. Y ahí ya tenés, las que tienen asteriscos, las que tienen estrellitas son las gratis. No, en realidad no, eso no indica que sea gratis. Sí, sí. No. No, que la podés, no que sea gratis, sino que la podés elegir para usarla en una instancia gratuita. Ajá. Porque no es el AMI la que hace que sea gratuita. Y acá las Windows están acá. Sí. Y si no, podés venir a buscar AMIs en la parte de community, o sea, usuarios que levantaron las AMI, o ir al marketplace. Donde no tenés algunas máquinas virtuales. Voy a y acá me dice los precios. Acá en este caso no le agrega nada, pero si no acá te diría lo que agrega el que vende el AMI más el valor que te cobraba más. Bueno, ¿alguna pregunta? El tema de la IP externa,
¿Eso lo puedes comprar un EP fije, ese robot o no? Sí, vos acá en el Se te acordarán, manager, supongo, pero... Elastic IP, estas son todas las IP elásticas que yo tengo, estoy usando en mis máquinas. Sí. Todas, como ven, están todas asociadas. Si no venís acá y le decís quiero un IP. Bien, pero... Le digo yes, tú venías a eso lo que te Pero digo, en definitiva, esas son privadas, son exclusivas, por lo menos para ti. Sí, son fijas mías, que las Son tengo fijas. en la máquina. En mi caso, por ejemplo, yo ya tengo una máquina con una IP asignada. ¿Necesito hacer algo así o no? Para asignada porque De la máquina, la que me da... la que te da la máquina, el tema de que vos reiniciaste la máquina o apagaste la máquina y lo levantaste te cambió la IP. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Ahí en ese caso el problema que vas a tener es que El dominio... tengo que cambiarlo. en el dominio tenés esa IP y después esa IP, si por alguna causa la tuviste que apagar la máquina, creo que si reiniciaste la conserva, pero si la apagaste, cuando la levantás de nuevo te da otra IP, el pool de él. El tema del Elastic lo que hace es Mantener la IP. mantener la IP. Si vas a usar, vos tenés dos formas de resolver el problema. Si vos usas una instancia sola, te conviene usar las Elastic IP. Y aparte eso te permite de que vos tenés una versión nueva de tu aplicación, la levantaste en otra máquina virtual y para cambiar de versión lo único que hiciste fue sacar la IP de acá y asignársela acá. Entonces es instantáneo el cambio. Y que pasaste, por ejemplo, a una máquina más grande. Por ejemplo. Ahora, si vas a usar balanceo de carga, de lo cual vos vas a tener un balanceador, yo acá creo un balanceador, acá le digo qué es lo que quiero balancear, en este caso el puerto HTTP o HTTPS o algún puerto TCP. ¿No? Yo digo qué cosas quiero balancear, en este caso voy a balancear solo el puerto chain. Le digo continuar, acá esto acá le digo qué es lo que quiero que ejecute el balanceador para saber si la máquina está viva. Entonces yo le doy una URL de mi máquina que si le devuelve 200 la máquina está viva, si le devuelve 500 o no le devuelve nada, quiere decir que la máquina murió y la saca del balanceador. Está acá el número, acá especifico de esas comprobaciones, cuántas son para indicar que no están funcionando y cuántas tienen que darse para que exitosas para volverla a poner. Le doy continuar. Acá me dice qué máquinas quiero seleccionar, qué instancia. Puedo indicarle una sola, o dos o más. Y puedo tener máquinas balanceadas en la misma región, pero diferentes zonas de distribución o de seguridad. Claro. De forma tal de poder tener, yo estoy balanceando en máquinas de diferentes zonas, si tuvo problemas una de las zonas, la sigue funcionando la otra. Ustedes se han enterado que Amazon ha tenido problemas. Sí, sí. Hasta ahora es el único que ha tenido problemas serios en tema de los data centers. ¿Pero por qué eso? Por el tamaño que tiene. Todavía nadie ha llegado al tamaño de Amazon, ni siquiera Google, en la parte de lo que es Google Engine. ¿Qué relación de tamaño hay entre Amazon y el No más sé cercano? exactamente, pero hay una por ejemplo, comparar Amazon con Windows Azure. Windows Azure está en pañales con respecto a... O sea, va a llegar un momento que va a tener un volumen tan grande como Amazon que ahí va a empezar a tener problemas. Sí, sí, ahora sí. le anda todo, porque no tiene carga. Por acá lo que hago es... Entonces, ¿a qué voy eso? Yo en Amazon no tengo que pensar que la nube es la panacea, o sea, que lo puse en la nube y eso me va a andar siempre. Tengo que pensar en lo mismo que pienso en una instalación de producción normal, donde veo que no haya puntos únicos de falla,
tener redundancia y respaldos, eso mismo lo tengo que pensar para el cloud. Y puedo llegar a requerir tener un servidor de base de datos en una región y una base de datos replicada en otra región, tener balanceo de carga en diferentes zonas, cosas por el estilo. O sea, tengo que pensar eso también porque puede... De hecho, a mí me pasó. En este data center de Virginia hubo una zona de seguridad que tuvo problemas con la parte del storage. No perdimos nada, pero tuve por un periodo de tiempo sin funcionar dos máquinas virtuales. Las otras estaban funcionando. Pero por ejemplo la que tenía PSU no estaba funcionando. Igual no me dijeron nada, o sea que no. Por ahora no tengo que pensar en. No fue grave. Pero lo que me refiero es que hay que pensar en eso también en la nube. No hay que... Ahí engordé 2 kilos por culpa tuya. Engordé 2 kilos por culpa tuya. Bueno, entonces acá yo le... Ahora, ahí ¿cómo apuntás? Eso es lo que voy. Ya seleccioné, ya está, ya tengo la posibilidad para crear. Creo el balanceador. Bueno, acá explica lo que hay que hacer. Pero acá, por ejemplo, me da acá me dice qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que registrar esto. Un segundito. Este nombre está asociado a una dirección IP IPv4. Sí. Yo lo que tengo que hacer para poder acceder, como yo no sé qué IP va a usar el balanceador, lo que sí me asigna es un nombre único para el balanceador. Sí. Entonces yo tengo que crear un registro CNAME, un alias en mi DNS, de forma tal que el nombre de mi aplicación apunte a este nombre. Sí. ¿Entiendes? Sí, perfecto. Pero no te has registro A, entonces. No es un registro A. Por eso, Es un CNAME. No, todos saben lo que es un CNAME. Y él hace lo mismo después para dentro del balanceo. Claro. Por eso no importa si la otra máquina, si la otra especie la tenés apagada cuando la prenda. No importa, él administra, él lleva el registro de las IP de las máquinas. Y te lo maneja por el DNS. Te lo maneja por el DNS. ¿Qué es eso de registro A y sin El registro A es cuando asocias un nombre a una IP. Sí. El registro CNAME es el registro cuando asocias un nombre a otro nombre. En este caso, es ese nombre que tenés que usar. Pero es un nombre muy feo para ponerlo en tu aplicación. Entonces vos pones que www.gxbook.com va a ser va a ser un alias de ese nombre. Eso lo podía hacer en la página de, si lo tengo acá en Antel, lo puedo hacer en la página Claro, se hace en tu proveedor del servidor de nombres. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No sé si no hay ninguna pregunta más. Damos por concluida la sesión. La única pregunta es si se puede instalar en una máquina Ubuntu de esas, puedo instalar un server RDP para poder acceder por algo similar al escritorio remoto y poder trabajar gráficamente en el Linux y no con la consola. Y si lo instalás, supongo que sí, ¿no? ¿Qué es? Porque no sé Linux, Me gusta el comando. La línea de comando tiene tengo que mal. trabajar con un ambiente gráfico. No, pero no puedo. Podés hacerlo, pero no sé cómo ¿Podés? te maneja la interfase gráfica en Amazon. Te comes la memoria, ¿no? Pero si levantás un terminal al Linux, no se levanta el... No, te manda línea de comando. Porque no está instalada la interfase gráfica. No te quedó. Ah, no está instalada la gráfica todavía. No está instalada. No sé si la interfase que da de video te lo permite. Lo que sí puedes hacer, a través de SSH es levantar una sesión gráfica en tu máquina. Entonces no vas a ver la pantalla completa. No, va a ser la aplicación. Sí. Cuando instalaba Windows, después le instalaron un virtual de Linux adentro. A la gente de Linux, eso es como matarlo. Cubre tu necesidad.
Vos querés practicar el gráfico de la maceta. Ah, para no pagar licencia de mí. Pero no, yo qué sé, me parece que no sirve eso. No, ya veo que no. No, por aparte recargas la máquina y está pagando memoria. Aparte con la instancia esta no te da para tanto. No te da. La instancia micro debe ser ideal para lo generar Ruby. ¿Para qué? Para generar Ruby. Ahora, consejo, usen una instancia para la aplicación y una instancia para la base de datos. Usando RDS. Como las dos son gratuitas, ¿Motivo? motivo que la base de datos no compite por la memoria, la aplicación y la base de datos no están compitiendo por la memoria. Sí, ya se pagaba. Y servidor web para Ruby, porque el Ruby, la verdad, el problema que tiene es que yo no ¿Usas Nginx o Apache? Sí, el Apache con el mod, pero Con hizo el el performance. ¿Y el Nginx es lo mejor que el Apache? Es más livianito, tiene unas características de que trabaja con eventos y no con procesos. Y es bastante. Es ruso, ¿no? ¿Eh? Es el ruso, ¿no? Es el ruso. De hecho, hay muchas aplicaciones que lo usan como frontend. Y atrás y hacen un proxy reverso a otro, a Tomcat, Apache o a lo que sea. Pero el que banca los requests es el Nginx. Pregunta, si tenés esta instancia esta gratuita, ¿la puedes dar de baja? ¿Después se te renueva? ¿Cómo es eso? No, te va a aplicar el taller free por la instancia que tengas prendida. Si la pagaste, Deja de tocar. O sea, si la tengo en stock, no está cobrando, no está consumiendo. exacto, no te está consumiendo esas horas. No, por el año, si la dejaste prendida, te va a aparecer una El año, cosa muchacho. No, la si misma. al año te empieza a cobrar. para tener que Tenés que pagar. matar, ellos tienen que pagar o matar. Terminante. Es que ese es el negocio. Es un año. Un año por instancia, ¿no? La madre creo, es otro año. Son $20. No. No, en el momento que empezaste a usar Por usuario. taller free, Sí, por cuenta, por un año. Después del año, creo otro usuario. Pero pues será por Pero tenés que cambiar la tarjeta. Tenés que cambiar la tarjeta. Devuelvo la tarjeta, le mando pido otra. ¿La extensión de la tarjeta? No, la extensión no vale. Ratón. La extensión no vale. Pues tiene un número. No, pero la Ya, tu mujer no. Tenés que cambiar la tarjeta, el mail. su número tiene que pedir otra. Te cambia dos dígitos, un dígito. ¿No? Bueno, se alcanza. No, pero te lo detecto. Si no lo hicieron, Amazon no sería Amazon. Está bien. Bueno, sacando tu tarjeta de avanzador y que pagás, está varias tarjetas, tenés para otros 5 años. Uy, la opción de pagar no. No, ni Dios permita, ¿viste? Esa no. Esa pagada con un liquidez. Si no usan la nube que está armando de toda Bachiana, ¿Por qué? ¿cómo se llamaba? esto es Sí, es un monitoreo que te da por básico. O después puedes agregar Pagando. monitoreo detallado, claro que te puede decir additional charge will apply. Lo que falta es la lista de precios entre la puerta. Ahí si te dicen no contratar nada. Che, Gustavo, lo de Amazon, ¿son parientes tuyos? Sí, bueno. Parece. Si no me tienen Te va a fe. andar por ahí el tipo, ¿no? El balanceador ese que vos pusiste hoy, le puedo agregar instancias. O sea, hoy lo modifico y le agrego una instancia nueva, le saco una. Esta es la parte de CloudWatch, donde puedes acá te muestra a nivel de actualización de todas las instancias o elegir qué instancia eres. Las alertas que te crea, te las manda por mail. Las alertas, sí, creo que sí, podés las alarmas. Acá
ya tenés todas las métricas. Esto, por ejemplo, por los volúmenes de las máquinas. Cada uno de estos es un disco. Y qué operaciones querés, o por CPU, por ejemplo, para esta instancia, todas estas son. Por ejemplo, poder programar una instancia que te diga si dejas una instancia en un balanceador, dejas una instancia apagada, que se cobra por hora, que te manda un aviso cuando la. No, eso no, lo que podés decir es por si superó se está utilizando 90%, más por arriba del 90% de CPU durante un periodo determinado, ahí te generas una alarma para que te avise. Si una instancia que tenía tarifada por hora, eso es lo que es. Tendrías que meter un script ahí. Creo que hay una herramienta que crearon hace poco, que me parece haber leído, que te permite hacer alarmas de ese tipo. Y si no, un script. Pero si no, un script. Después vos tenés la línea de comando, por la línea de comando, todos los comandos que tenés ahí, que tenés de cliente de línea, podés hacer scripts. Por eso, metés un ID y que te manda un número de problema. Claro. C2. Pero estos son comandos de la línea de comando. Es un paquete que instalás. Es un paquete que te instalás, tenés que bajar unos certificados para que se autentiquen y de acá puedes hacer levantar instancias, bajar instancias, todo lo que puedes hacer en la consola web, más otra cantidad de cosas que yo te permite la línea de comandos. Y bastante potente. Como estaba arrancando, me fueron a la bueno, normal. Sí. Te puedo hacer una instancia en Windows, sacarle la clave y luego guardarla. ¿Qué podés? Surgió la duda. Está bien. No, las cartas bueno, nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias. Gracias. O sea, que es un mundo acá, es un mundo libre, por ejemplo, Ahora.